Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast para aprender español. ¿Qué tal? Yo soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí con vosotros para ayudaros a mejorar vuestro español con conversaciones reales y, esperamos, interesantes. Exacto. Nuestro objetivo es que aprendáis vocabulario y expresiones útiles mientras escucháis una charla entre amigos. Por cierto, recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro propio idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación en español. Dicho esto, vamos al lío. Vamos allá. Ana, hoy estaba pensando en un tema que a mí personalmente me encanta y creo que a ti también. ¿Hablamos de libros y de lectura? Me parece una idea fantástica. Me encanta leer. Es uno de mis pasatiempos favoritos. Justo anoche terminé un libro y ya estoy con esa sensación agridulce, ¿sabes? Triste por haberlo terminado, pero emocionada por elegir el siguiente. Así que la pregunta es obligada. Pablo, ¿estás leyendo algo interesante últimamente? Pues sí, la verdad es que estoy metidísimo en una novela de ciencia ficción. Se llama Proyecto Hail Mary, de Andy Weir, el mismo autor de El Marciano. ¿Te suena? Claro que me suena. Leí El Marciano hace unos años y me fascinó. Me pareció súper original y muy bien documentado científicamente. El protagonista era increíblemente ingenioso. ¿Y qué tal este nuevo? ¿Es del mismo estilo? Totalmente. Tiene esa mezcla de ciencia rigurosa, que a veces me cuesta un poco, pero él la hace muy accesible, mucho humor y un protagonista con el que conectas desde la primera página. Estoy súper enganchado, de verdad. Anoche me quedé leyendo hasta las tantas porque no podía soltarlo. Uy, súper enganchado. Esa es una palabra clave para cualquier lector. Para quienes nos escucháis, cuando decimos que estamos enganchados a un libro, una serie o un juego, significa que nos tiene totalmente atrapados, que no podemos parar. Y quedarse hasta las tantas significa quedarse despierto hasta muy tarde. Es una sensación genial, ¿verdad? La mejor es cuando la historia te absorbe por completo. En este libro, la trama es muy misteriosa. Un astronauta se despierta en una nave espacial sin recordar quién es ni cuál es su misión, y poco a poco tiene que ir resolviendo el puzzle a través de la ciencia. Es muy emocionante ver cómo va deduciendo todo. No quiero decir más para no hacer spoilers, para no arruinar la sorpresa a nadie. Suena increíble. Me lo apunto sin dudarlo. A mí me pasa al revés, fíjate. Acabo de terminar una novela histórica ambientada en el Japón feudal y ahora me apetece cambiar completamente de género. Creo que voy a empezar un libro de no ficción sobre psicología. ¡Qué cambio tan radical! De viajar al pasado con samuráis a analizar la mente humana. ¿Y de qué trata exactamente ese libro de psicología? Se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Es un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía. El libro explica los dos sistemas que tiene nuestro cerebro para pensar, uno rápido, intuitivo y emocional, y otro más lento, deliberativo y lógico. Me lo han recomendado muchísimo para entender por qué tomamos ciertas decisiones, a veces irracionales. Oye, pues tiene una pinta estupenda. Siempre me ha interesado entender un poco mejor cómo funcionamos. Aunque a veces los libros de no ficción pueden ser un poco densos o difíciles de leer, ¿no crees? Como muy académicos. Sí, totalmente. A veces me ha pasado. Empiezas un libro de este tipo con mucho interés y a las 30 páginas sientes que es un manual universitario. Se hace pesado. Pero me han asegurado que este está escrito de una forma muy amena, con muchos ejemplos prácticos del día a día. Ya te contaré qué tal. Perfecto. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. El eterno debate entre lectores. ¿Tú eres más de libro en papel o de libro electrónico? Uf, el gran debate. Pues mira, soy una romántica. Me encanta el libro en papel. No lo puedo evitar. Me gusta el tacto de las páginas, el olor al libro nuevo o al libro viejo de biblioteca. Disfruto mucho la experiencia física de la lectura.
Además, me encanta tener mis estanterías llenas de libros, verlos ahí, recordar las historias que contienen. Son como un mapa de mi vida. Te entiendo perfectamente de verdad. Durante años fui un defensor a muerte del papel. Me negaba a probar cualquier cosa digital. Pero tengo que reconocer que desde que tengo un lector de libros electrónicos, un e-reader, mi vida ha cambiado, sobre todo por una cuestión de espacio y comodidad. A ver, cuéntame tus argumentos, aunque te aviso que será difícil. No pretendo convencerte, pero te digo mis razones. Primero, el espacio. Vivo en un piso pequeño y, sinceramente, ya no me caben más libros. Con el e-reader llevo una biblioteca entera en un dispositivo que pesa menos que un libro de bolsillo. Para viajar, por ejemplo, es una maravilla. Antes tenía que elegir qué 2 libros me llevaba de vacaciones. Una decisión terrible. Ahora me los llevo todos. Vale, en eso te doy la razón. Cargar con 3 libros de tapa dura es un rollo. La palabra rollo aquí significa que es algo pesado, molesto o aburrido. Es una expresión muy coloquial. Exacto, es un rollo. Y luego está la inmediatez. Termino un libro a las 12 de la noche, como me pasó ayer, y si quiero, en 2 minutos puedo comprar y empezar el siguiente sin moverme del sofá. Otra cosa que me encanta es poder consultar el diccionario integrado. Si no conozco una palabra, la selecciono y me da la definición al instante. Es súper útil, sobre todo si lees en otros idiomas. Eso sí que es una buena herramienta. No lo había pensado. Para aprender idiomas es fantástico. A mí lo que me echa para atrás, además de perder la parte física, es la sensación de estar mirando una pantalla más tiempo. Ya pasamos el día mirando el ordenador, el móvil, coger un libro de papel es como una desintoxicación digital para mí. Es un buen punto. Aunque las pantallas de los e-readers no son como las de una tablet, son de tinta electrónica y no cansan la vista, no emiten luz azul. Pero bueno, al final es una cuestión de gustos. Como se suele decir, para gustos los colores. Esa es otra buena expresión. Para gustos, los colores. Significa simplemente que cada persona tiene sus propias preferencias y todas son válidas. No hay una opción mejor que otra. Oye, y ya que estamos con los formatos, ¿qué me dices de los audiolibros? ¿Has probado? Pues sí, me he aficionado bastante a los audiolibros últimamente. No para sustituir la lectura, sino para complementarla. Los escucho mientras hago tareas de casa, cocino o voy al gimnasio. Me permiten leer en momentos en los que sería imposible hacerlo con un libro tradicional. A mí me cuesta concentrarme. Lo he intentado alguna vez mientras conducía y de repente me daba cuenta de que llevaba 5 minutos pensando en mis cosas y no me había enterado de nada de la historia. Eso me ha pasado. Hay que encontrar el tipo de libro adecuado para el formato audio. A mí me funcionan muy bien los de no ficción o las biografías. Para novelas complejas con muchos personajes, sigo prefiriendo leer. También depende mucho del narrador. Un buen narrador puede hacer que la experiencia sea increíble. Me lo apunto como un reto personal, encontrar un audiolibro que me enganche. Cambiando un poco de tema, ¿tienes algún momento o lugar preferido para leer? ¿Tu propio ritual? Mi momento sagrado de lectora es por la noche, antes de dormir. Me ayuda muchísimo a desconectar del día, a relajar la mente e intento leer al menos media hora cada noche. Es como un ritual. Y si hace buen tiempo, me encanta salir a un parque o a una terraza con un libro y un café. Es uno de los grandes placeres de la vida para mí. ¿Tú? Yo también leo mucho por la noche, por la misma razón que tú, pero donde más leo es en el metro, yendo y viniendo del trabajo. Tengo unos 40 minutos de trayecto, así que aprovecho ese tiempo muerto para avanzar en la lectura. La gente se sorprende de que pueda concentrarme con tanto ruido y movimiento, pero yo me meto en mi burbuja y desaparece el mundo. ¡Qué capacidad de concentración! Yo soy incapaz. Necesito silencio y tranquilidad. Si hay gente hablando a mi alrededor, me distraigo y tengo que leer la misma frase 5 veces. Te admiro de verdad. Es práctica, supongo. Al final te acostumbras. De hecho, alguna vez me ha pasado de estar tan metida en la historia que me he pasado mi parada de metro. Es un poco problemático, pero demuestra que el libro era bueno. Eso es buena señal.
Oye, y una curiosidad, ¿eres de leer un solo libro a la vez o de llevar varios en paralelo? Yo soy monógama con los libros. Empiezo uno y hasta que no lo termino, no empiezo otro. Necesito sumergirme por completo en una sola historia. Si leyera varios, creo que mezclaría las tramas y los personajes en mi cabeza. Pues yo soy todo lo contrario. Suelo tener 3 libros empezados a la vez. Normalmente, uno de ficción más denso para leer tranquilo de casa, una novela más ligera o de relatos cortos para el transporte y un libro de no ficción que voy leyendo a ratos. Depende del momento del día y de mi estado de ánimo, elijo uno u otro. ¡Qué organizado! A mí me daría ansiedad ver tantos libros a medias. Pero supongo que también es una buena forma de no estancarse si uno de ellos no te apetece en ese momento. Y hablando de encontrar nuevos libros, ¿cómo los descubres tú? ¿Te fías de las recomendaciones de amigos, lees reseñas en internet o te gusta perderte en una librería y elegir por la portada? Hago un poco de todo. Me fío mucho de las recomendaciones de amigos que tienen gustos parecidos a los míos. También sigo algunas personas en redes sociales que hacen reseñas de libros, lo que se conoce como booktubers o bookstagrammers. Y por supuesto, adoro pasear por las librerías. Ir sin una idea fija, mirar las mesas de novedades, leer las contraportadas. Muchas veces he descubierto joyas así, por pura casualidad. La contraportada es la parte de atrás del libro donde suele venir un resumen de la historia, ¿verdad? Eso es la sinopsis. A veces una buena sinopsis es todo lo que necesito para decidirme a comprar un libro. ¿Y tú, Ana, cómo eliges tu próxima lectura? Yo soy muy de listas y de premios literarios. Me gusta buscar listas tipo los mejores libros de ciencia ficción de la década o los ganadores del Premio Planeta de los últimos años. Me da una especie de garantía de calidad, aunque a veces me he llevado chascos, claro. Un chasco es una decepción, ¿no? Cuando esperas algo bueno y al final no lo es. Exactamente. Me pasó con un libro muy famoso que había ganado un montón de premios. Todo el mundo hablaba maravillas de él y a mí se me hizo bola. No conseguí terminarlo. Hacerse bola es otra expresión genial. Significa que algo se vuelve pesado, difícil de continuar o de tragar, como si tuvieras una bola en la garganta. A mí me ha pasado también. Antes me obligaba a terminar todos los libros que empezaba, por una especie de orgullo. Pero ya no. Si un libro no me gusta, lo dejo. La vida es demasiado corta para leer libros que no disfrutas. ¡Bravo! Pienso exactamente igual. Hay miles de libros maravillosos esperando. No tiene sentido perder el tiempo con uno que no es para ti. Oye, Pablo, aprovechando que hablamos de géneros, ¿hay alguno que no te guste nada? Uno que digas, esto no es para mí. Pues, la verdad es que el género de terror no me va mucho. No es que no me guste, es que soy muy miedoso. Si leo un libro de terror, luego me paso la noche con la luz encendida y escuchando ruidos por toda la casa. Así que prefiero evitarlo por mi salud mental. Jaja, entiendo. Yo con las películas de terror soy igual. Con los libros lo llevo un poco mejor porque mi imaginación es menos gráfica que una película. A mí el género que, como se suele decir, no me dice nada, es la novela romántica. No conecto con las historias, me parecen a menudo muy predecibles. Expliquemos eso de no me dice nada. Es muy útil. Cuando algo no te dice nada, significa que no te produce ninguna emoción, ni interés, ni te llama la atención. Es una forma educada de decir que no te gusta o que te resulta indiferente. Justo. No es que piense que son malos libros, para nada. Simplemente no me interesan. Aunque tengo amigas que me dicen que hay subgéneros muy buenos y que no todo es la típica historia predecible. Quizás, o quizás no. No hay por qué leer de todo. Y aquí me gustaría lanzar una pregunta a quienes nos están viendo o escuchando. ¿Y a vosotros, qué género literario os apasiona? ¿Sois de novela negra, de fantasía, de biografías, o hay algún género que no soportáis? Dejádnoslo en los comentarios, nos encantará leerlos. Muy buena idea. Me encanta saber qué lee la gente. Oye, Pablo, ya que estamos recomendando, ¿hay algún libro que consideres imprescindible?
¿Un libro que te haya marcado y que le recomendarías a todo el mundo? Uf, qué pregunta más difícil. Es como elegir tu canción o tu película favorita. Pero si tengo que decir uno, creo que diría Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Sé que es un clásico y que mucha gente lo tiene que leer en el instituto, pero leerlo de adulto es una experiencia completamente diferente. Es un libro mágico, te transporta a otro mundo. La forma en que está escrito es pura poesía. Totalmente de acuerdo. Es una obra maestra. Yo lo leí por primera vez con 16 años y me costó un poco, pero lo releí hace un par de años y fue increíble. Disfruté de cada frase. Releer es una palabra bonita, ¿verdad? Volver a leer algo. A veces descubres cosas completamente nuevas en una segunda lectura. Sin duda, los libros cambian porque nosotros cambiamos. Un libro que lees con 20 años no es el mismo que lees con 40. Por mi parte, si tuviera que recomendar uno, quizás sería La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Es una novela que lo tiene todo: misterio, amor, amistad, y es una carta de amor a la ciudad de Barcelona y a los libros. Es de esos libros que te dejan con una sensación de nostalgia cuando los terminas. Me encanta ese libro, es maravilloso. Es el inicio de una saga, El cementerio de los libros olvidados. Zafón tenía una manera de escribir que te atrapaba desde la primera línea. Una pena que nos dejara tan pronto. La verdad es que sí. Oye, y otra cosa que me interesa, ¿qué piensas de las adaptaciones de libros al cine o a series? ¿Eres de las que dice, el libro siempre es mejor? Jaja, casi siempre. A ver, creo que es muy difícil condensar toda la riqueza y los matices de una novela de 500 páginas en una película de 2 horas. Se pierden muchos detalles, muchos pensamientos de los personajes, pero también he visto adaptaciones muy buenas que son fieles al espíritu del libro, o que incluso aportan una visión nueva e interesante. Por ejemplo, El Señor de los Anillos. Las películas son espectaculares y aunque hay cambios, creo que capturan la esencia de la obra de una forma magistral. Totalmente de acuerdo. Es un gran ejemplo. O la serie de Juego de Tronos, al menos las primeras temporadas, que se basaban en los libros. Fue una adaptación increíble. El problema es cuando se toman demasiadas libertades y cambian cosas fundamentales de la historia o de los personajes. Eso me pone de los nervios. Poner de los nervios significa que algo te irrita o te enfada mucho. A mí también me pasa. Ves la película y piensas, pero si esto no era así, se han inventado la mitad. Exacto. Por eso, mi regla general es intentar leer siempre el libro antes de ver la adaptación. Así disfruto de la historia original tal y como la concibió el autor, y luego ya puedo ver la película o la serie como una interpretación diferente, como un producto aparte. Es una buena filosofía. Yo intento hacer lo mismo. Y para terminar, un último tema. Los bloqueos lectores. ¿Te ha pasado alguna vez de querer leer pero no poder? ¿Esa especie de apatía? Claro, el temido bache lector. Creo que a todos los lectores nos pasa de vez en cuando. De repente, ningún libro te engancha, empiezas tres y los dejas, y sientes que has perdido la magia. Es frustrante. Totalmente. ¿Y qué haces para superarlo? Mi truco suele ser cambiar radicalmente de formato o de género. Si estoy intentando leer novelas densas, pruebo con una novela gráfica, que es mucho más visual y ágil. O leo una colección de cuentos cortos que no exigen tanto compromiso. A veces, releer un libro favorito de mi infancia también funciona. Es como volver a casa. ¿Y tú? Yo hago algo parecido, o a veces simplemente lo acepto. Me doy un descanso de la lectura durante una semana o dos, sin sentirme culpable, y veo más series o escucho más podcasts. Y casi siempre las ganas de leer vuelven solas y con más fuerza. Creo que es importante recordar que leer es un placer, no una obligación. Bravo, pienso exactamente igual. Hay miles de libros maravillosos esperando. No tiene sentido perder el tiempo con uno que no es para ti. Oye, aprovechando que hablamos de géneros, ¿hay alguno que no te guste nada? Uno que digas, esto no es para mí. Pues, la verdad es que el género de terror no me va mucho.
No es que no me guste, es que soy muy miedoso. Si leo un libro de terror, luego me paso la noche con la luz encendida y escuchando ruidos por toda la casa. Así que prefiero evitarlo por mi salud mental. Jaja, te entiendo. Yo con las películas de terror soy igual. Con los libros lo llevo un poco mejor porque mi imaginación es menos gráfica que una película. A mí, el género que, como se suele decir, no me dice nada, es la novela romántica. No conecto con las historias, me parecen a menudo muy predecibles. Expliquemos eso de no me dice nada. Es muy útil. Cuando algo no te dice nada, significa que no te produce ninguna emoción, ni interés, ni te llama la atención. Es una forma educada de decir que no te gusta o que te resulta indiferente. Justo. No es que piense que son malos libros para nada, simplemente no me interesan. Aunque tengo amigas que me dicen que hay subgéneros muy buenos y que no todo es la típica historia predecible. Quizás debería darles una oportunidad. Quizás o quizás no. No hay por qué leer de todo. Y aquí me gustaría lanzar una pregunta a quienes nos están viendo o escuchando. ¿Y a vosotros qué género literario os apasiona? ¿Sois de novela negra, de fantasía, de biografías? ¿O hay algún género que no soportáis? Dejádnoslo en los comentarios, nos encantará leerlos. Muy buena idea. Me encanta saber qué lee la gente. Oye, Pablo, ya que estamos recomendando, ¿hay algún libro que consideres imprescindible? ¿Un libro que te haya marcado y que le recomendarías a todo el mundo? Uf, qué pregunta más difícil. Es como elegir tu canción o tu película favorita. Pero si tengo que decir uno, creo que diría Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Sé que es un clásico y que mucha gente lo tiene que leer en el instituto, pero leerlo de adulto es una experiencia completamente diferente. Es un libro. Hecho, me has convencido. Siempre estoy abierto a leer cosas nuevas y salir de mi zona de confort, que en mi caso suele ser la ciencia ficción y la fantasía. Genial. Pues creo que con esto podemos ir cerrando el episodio de hoy. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo de este tema tan apasionante. El placer ha sido mío, Pablo. Y para todos los que nos habéis escuchado, esperamos que hayáis disfrutado de la conversación y que hayáis aprendido algunas palabras y expresiones nuevas. Eso es. Y recordad lo que os hemos preguntado antes. Contadnos en los comentarios cuál es vuestro género de libro favorito o qué estáis leyendo ahora mismo. Nos encanta crear esta pequeña comunidad de amantes del español y de la lectura. Y si os ha gustado el episodio, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos. Vuestros comentarios y vuestro apoyo nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido que os sea útil. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y feliz lectura.